Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. ¿Lo tiene en su Biblia? Indíqueme con un amén. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Quiero hablarle acerca de la armadura de Dios y a modo de introducción quiero darle a usted una historia. Esta historia ocurrió en el mes de marzo del año 1989. ¿Cuántos de aquí recuerdan esa fecha? Miren, quiero leerles este artículo que encontré en días pasados. Adolfo de Jesús Constanzo conoció la regla o la magia del palo mayombe en su natal Cuba. Fue un inmigrante que llegó a México hace algunos años y él comenzó a consultar en calidad de palero a numerosos narcotraficantes mexicanos extremadamente supersticiosos que buscaban una protección contra la policía, y poco a poco este hombre se fue introduciendo en los círculos de poder de México, no solamente a través de los grandes capos de la droga, sino también a través de muchos actores de cine, cantantes, presentadores famosos que reclamaban sus servicios como brujo. Finalmente este hombre terminó liderando una organización criminal de narcotráfico, cuyas operaciones delictivas eran santificadas, entre comillas, con los rituales de brujería más espeluznantes que ha conocido México desde los tiempos de la religión azteca. Escuche, desde el rancho Santa Elena, en la ciudad fronteriza de Matamoros, en México, Adolfo de Jesús Constanzo y su banda transportaban semanalmente 1 tonelada de marihuana al país vecino de Estados Unidos. Pero en el lugar no solamente era un centro de distribución de drogas. En 1989 fueron acusados de asesinar a más de 12 de personas durante unos rituales del palo mayombe, un culto afroamericano, y los narcosatánicos habían convertido el rancho en una verdadera casa de los horrores. Se encontraron 12 cuerpos en ese rancho, pero se le acusó por hasta 26 personas muertas debido a los restos que se encontraron en ese lugar. El 9 de abril de 1989, la policía mexicana detuvo en un control rutinario de carreteras a una camioneta que conducía David Serna Valdés, de 22 años de edad, a la altura del kilómetro 39 de la carretera de Matamoros a Reynosa, México. En ella se encontraron los restos de marihuana, una pistola calibre 38, por lo que el joven conductor fue detenido. Tras unas horas de interrogatorio confesó que pertenecía a una secta de magia negra que utilizaba el rancho para realizar sacrificios rituales con seres humanos y que además se dedicaban al narcotráfico. Estas sorprendentes confesiones obligaron a la policía a registrar el rancho. Se encontraron allí otros 10 kilos de marihuana y algo mucho más macabro: un caldero de hierro que despedía un olor pestilente, contenía sangre seca. Se encontraron restos de un cerebro humano, colillas de cigarros, 40 botellas de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. Alrededor de la casa, una fosa común con 12 cadáveres descuartizados, a los que se les había extirpado el corazón y el cerebro en algún extraño ritual. Entre ellos se encontraba el cuerpo de Mark Kilroy, un estudiante de medicina desaparecido en marzo de 1989, al que le habían amputado varias partes de su cuerpo, y con su columna vertebral el líder del grupo se había fabricado un alfiler de corbata que le servía de amuleto. En una aberrante mezcla de palo mayombe, afrocubano, satanismo, Constanzo y su lugarteniente y su amante Sara Aldrete sacrificaban a seres humanos en sus ceremonias de magia negra entre torturas monstruosas. Cuando, a causa de una absurda irregularidad en el control de carreteras, la policía llegó al rancho de Matamoros, que la secta mafia de Constanzo utilizaba como sede,
descubrieron espeluznantes altares rodeados de restos humanos, así como una enorme cantidad de fosas que salpicaban toda la finca, hasta 14 cadáveres de personas asesinadas en los rituales satánicos de los narcotraficantes en Matamoros. Esta gente, conocidos como los narcos satánicos, ¿ahora sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo recuerdas? ¿No? Para mí es muy memorable esta historia porque yo crecí en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, que está a 80 kilómetros de Matamoros, a 20 kilómetros prácticamente de Reynosa, Tamaulipas. Este rancho se encontraba a 40 kilómetros de Río Bravo, entre Matamoros y Río Bravo, y trastornó nuestra región. Ahí ocurrieron cosas que nunca habían ocurrido. De hecho, fue gracias a que el FBI de Estados Unidos empezó a investigar la desaparición de Mark Kilroy, un joven estudiante de 21 años, estudiante de medicina, en tercer grado de medicina. Fue gracias a eso, realmente, que se encontró a esta secta de los narcos satánicos. Miren, el palo mayombe es básicamente un ritual de brujería, aunque ellos dicen que no, donde ellos dicen ellos, que adoran a Dios, que adoran a los espíritus superiores y a los muertos. Realmente esto es algo satánico. ¿Por qué se lo quiero mencionar a usted? Porque mire, estamos en una época en la cual se aproxima precisamente el festejo llamado de Halloween, ¿sí? Y usted sabe que esto no es un juego. No sé si usted lo sepa, pero cada año en estas épocas desaparecen niños. En Estados Unidos se ha documentado que hay niños que son envenenados a través de dulces con alfileres, y no es una leyenda urbana, esto es algo real. Estos ritos tienen su origen precisamente en el culto a Satanás que inició en la secta de los druidas hace aproximadamente unos 3,000, 4,000 años, allá en las regiones de Inglaterra. De allá se exportó precisamente como si fuera algo inofensivo. Y es muy común que andan los niños por las calles en estas noches pidiendo Halloween y diciendo que si le das un dulce o te hacen un truco o una travesura. Así que nosotros como cristianos no tenemos estas prácticas. También se acerca el Día de los Muertos. Aunque honramos a nuestros muertos, nosotros no les rendimos un culto. Nosotros no vamos a convivir con ellos ni les hacemos un altar. ¿Sabe usted por qué? Porque no tiene caso. Es solamente un cuerpo el que está ahí. Sí, vaya, limpie, hónrelos de esa manera, limpiando ahí donde están sus restos, pero no haga un culto. Y mi esposa me decía en días pasados, mira, a Josué, no sé quién, si a Isaac, le encargaron unas calaveritas. Le dije, ¿tú sabes que nosotros no vamos a hacer eso? ¿Nosotros no vamos a llevar eso? Nosotros no vamos a rendir ningún culto a los muertos. Así que ellos tienen que respetar nuestras creencias porque realmente es una cuestión de fe, los altares a los muertos. Eso no te lo tienen a ti por qué inculcar, ni decir que tienes que creer en ello a la fuerza. Tienes que dar un testimonio y se va a abrir una puerta para que tú les prediques de Cristo a los profesores, a los directivos de nuestras escuelas y que ellos respeten nuestra fe. Y les dije, y si es necesario, mira, ese día ellos no van. Yo no tengo ningún problema. Que mis hijos no vayan. Porque nosotros no vamos a practicar esas cosas, esas cuestiones paganas o semi-paganas. Le cuento esta historia porque es una cuestión real. El hecho de que nosotros, hermanos, estamos inmersos en una guerra. Ahora, lo cierto es que nosotros no pedimos estar en esta guerra. Pero lo real es que, lo vuelvo a repetir, cuando tú pasas al reino de Dios, como lo dije hace un momento, antes vivíamos en las tinieblas, hoy estamos en la luz. Antes nosotros teníamos una vida sin sentido, hoy nuestra vida tiene sentido. Antes había tristeza, ahora hay gozo. Antes no había proyecto, hoy tenemos un destino eterno que se llama el cielo, la salvación, la vida eterna. Ahora, nosotros tenemos que estar seguros de que hay varios elementos de la armadura de Dios, como se lo voy a mostrar, pero hay una preparación previa
para ponerte la armadura de Dios. Tienes que reconocer varias cosas. Ahora, vemos un video ahí de cómo un soldado romano se ponía su armadura. Pero debajo de la armadura hay una vestidura. Él no andaba desnudo. Primero se tenía que vestir. Ahora, escuche nosotros lo que tenemos que hacer. Mire, en primer lugar, quiero decirle a usted que el creyente debe fortalecerse en el poder de Dios. Efesios 6:10 lo dice, mire, finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. El poder que tenemos no proviene de nosotros. Escuche, dice, fortalezcanse en el poder del Señor. No dice, ¿sabes qué, Isaí? Para fortalecerte vas a ir al gimnasio, vas a levantar unas pesas, vas a hacer abdominales. No dice eso la Biblia. No dice, ¿sabes una cosa? Vas a ir a practicar el ocultismo, vas a practicar yoga para fortalecerte. ¿Verdad que no dice eso? Dice, fortalezcanse en el poder del Señor. Quiero hacer un breve espacio, una pausa y decirle esto. El poder que tenemos no proviene de nosotros. Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Cristo es el que nos fortalece. Ahora, ¿cómo te va a fortalecer Cristo si tú no estás conectado con Él? ¿Cómo te va a fortalecer Cristo si tú como joven te la pasas todo el día en el chat, todo el día en Facebook, todo el día en Twitter, nada más enviando mensajitos, pero no te conectas a Cristo? Ahora, no te estoy diciendo que no hagas eso. A veces es una herramienta de comunicación. Hasta yo con algunos de ustedes me comunico vía Facebook. A veces tengo todo el día conectado al Facebook. Hay gente que me envía mensajes, voy a algún mandado, regreso, checo el Facebook, ahí está un mensaje, contesto, me vuelvo a ir, regreso, vuelvo a contestar. Y entonces es una herramienta de comunicación que tenemos. Ahora, pero yo quiero decirte que cómo te vas a conectar, cómo vas a tener una fortaleza que viene del Señor. Juan capítulo 15, versículo 5 nos lo dice. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo vas a pretender tú andarte peleando con el diablo? Porque hay gente que pretende hacer eso. Hay gente que dice la expresión, aquí ando dándole de patadas al diablo. ¿Por qué? Porque dicen, pues ya repartí un tratado evangelístico, ya dije que no al pecado, dije que no a la tentación. Pero es más que eso. No nos llamó Dios a ser presuntuosos o presumidos. Mira, Dios nos llamó a fortalecernos en el poder del Señor. ¿Cómo te fortaleces en el poder del Señor? A ver, Armando, ¿cómo nos podemos fortalecer en el poder del Señor? Leyendo la Biblia. Hermana Mónica, ¿cómo nos podemos fortalecer en el poder del Señor? Muy bien. Hermana Moni, ¿cómo nos podríamos fortalecer en el poder del Señor? Fíjense, están diciendo 3 cosas de 5 que yo tenía pensado decirles. Ahora, a ver, Julio, a ver si puedes seguir más adelante. ¿Cómo nos podemos fortalecer en el poder del Señor? ¿Compartiendo el Evangelio? Exactamente. A ver, Lázaro, ¿cómo nos podemos fortalecer en el poder del Señor? Ayunando. Que miren, que quiero decir una cosa, el ayuno no es para hacerle manita de puerco a Dios. Entienda esto. No es para que se haga su voluntad, es para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. El ayuno no es para que cambie el esposo, para que cambie la esposa. El ayuno es para que cambies tú. ¿Te fijas? El ayuno no es para que cambie el hijo, es para que cambies tú y seas un mejor padre, al cual tu hijo pueda seguir tu ejemplo. ¿Estás entendiendo? Que a veces las cosas son al revés de como nosotros pensamos o creemos. Mire, faltaron 2 de decir. Todas las que dijeron están correctas, pero faltaron 2. ¿Cómo vas a poder fortalecer tu economía? Les pregunto. Diezmos y ofrendas. Entonces, hay una fortaleza que incluye todas las áreas de tu vida. Está bien lo que dijeron ustedes, está correcto, todo fue correcto. Pero hay una área que es muy importante en la cual muchos cristianos batallan y muchos cristianos tienen muchos problemas, que es el área económica. ¿Cómo vas a fortalecer esa área? Mira, dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Creen ustedes que la Biblia miente? Cuando tú das, aprendes a ser feliz. Aprendes a ser más que feliz, que es la palabra bienaventurado. Mira, bienaventurado, se lo vuelvo a repetir, significa feliz, supremamente dichoso, extremadamente gozoso. Es una felicidad en grados hacia arriba. Una felicidad siempre creciente. Así que si tú quieres ser una persona feliz, ¿qué te parece si empezamos
a ponernos a cuentas con Dios, con nuestra mayordomía. Y entonces Dios va a fortalecer tu economía. Dios dice, reprenderé por vosotros ¿a quién? Al devorador. Ese devorador que es la maldición de Dios sobre tu vida cuando tú no eres un fiel mayordomo. Ese devorador que hace que el gas no te dure, que hace que la gasolina no te dure, que llevamos ¿cuántos gasolinazos? 10, ¿verdad? Creo que de 15. 10.63 estaba el litro de gasolina esta semana. Pero mira, cuando está la bendición de Dios sobre tu vida, los gasolinazos no te van a afectar. Amén. Te va a rendir más el dinero. Pero ¿cómo va a ser esto? Esta fortaleza económica a través de las reglas que Dios ha puesto. Ahora, la palabra fortalecerse es endumaos. De ahí viene la palabra dunamis y de ahí viene la palabra dinamita. Es un poder explosivo. Es un poder que hace la diferencia en nuestra vida. Ahora, significa que debemos desarrollar el poder que Dios depositó en nosotros mediante el Espíritu Santo. Mira, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. ¿Qué fue lo que hizo David? Mira, a David le secuestraron su esposa, le secuestraron sus hijos. Es lo que está diciendo el texto. Le robaron todo lo que había en su casa. Ahora, ¿qué haces tú cuando estás en una situación similar? ¿Cómo vas a responder tú cuando te roben tu casa? ¿Cómo vas a responder cuando te secuestren a la esposa, te secuestren a los hijos? Cuando pierdas tu negocio, cuando pierdas tu trabajo, ¿cómo vas a responder? ¿Qué fue lo que hizo David? Mira lo que hizo David. Versículo 6, escucha. Y David se angustió mucho. ¿Se han angustiado ustedes mucho alguna vez? Es válido porque es una emoción humana. Dios no quiere que seas un robot, pero tampoco te vas a quedar allí. ¿Qué es lo que dice más adelante? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Miren, también a varios amigos de él les habían hecho lo mismo. Pero miren lo que dice. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Cómo vas a responder cuando tu esposa esté amargada? ¿Te vas a amargar también? ¿Le vas a dar 3 cachetadas marraneras para resetearla y volver a reiniciar? No, no es la solución. Bueno, en el nombre del Señor. Sabemos que no es la solución, ¿verdad? Estamos diciendo para reírnos, que no es la solución. La solución no es enojarte, la solución no es amargarte. Mira, ¿qué fue lo que hizo David? Todas son reacciones humanas, pero miren lo que él hizo. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero dice, más David. La palabra más es una conjunción adversativa. Él hizo lo contrario. Mientras todos, incluso él mismo, se vio tentado a hacer lo incorrecto, él al final hizo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿En quién se fortalece usted? Nehemías capítulo 8, versículo 10. Busque conmigo este pasaje, por favor. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Escuche. Cuando el pueblo de Dios fue confrontado a través de la palabra, qué hermosa escena. Estaba todo el pueblo reunido en la plaza principal. Se les empieza a hablar la palabra de Dios y ellos empiezan a ser confrontados con la palabra y empiezan a llorar, una emoción muy natural, humana. Estamos hablando de lo humano, pero también viendo la escena divina, la solución divina. Miren, ¿qué hizo el pueblo? Ellos empezaron a llorar, se empezaron a compungir de corazón, se empezaron a sentir tristes. Pero miren lo que hizo Nehemías. Luego les dijo, Nehemías 8:10, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Te fortaleces en el gozo que viene de Dios. Mire, cuando me robaron el auto, yo me gocé, porque dije, se me acaba de ir un problema, la verdad. Me gocé y mire, no habían pasado ni 2 meses, ya tenía otro auto. Un auto así como yo se lo pedí a Dios. Mire, yo le dije a Dios, nada más me faltó decir la marca, creo que ese fue mi error. Pero la marca fue lo que me faltó. Le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero un auto donde yo no tenga que pagar placas, ni pagar tenencias. Quiero un auto donde yo no tenga que pagar un costoso mantenimiento.
Nada más echarle la gasolina y el aceite. Y que no se me ande calentando a cada rato el motor. Eso es lo que yo quiero. Creo que faltó decir BMW. Que ahora que me doy cuenta que tampoco es necesario, porque mire, con un BMW yo me vería bien GPS. ¿Qué es GPS? Guapo, poderoso y secuestrable. GPS. Que por cierto, para verme guapo me quise esta semana cortar el pelo como William Levy. Pero lo único que tengo son las orejas frías. Porque no me parezco a William Levy. Bueno, siguiendo adelante, es un chistoretillo que le quise inventar. Mire, fortalezcanse en el Señor, en el gozo del Señor, no en el gozo que te dan los placeres mundanos o terrenales o pasajeros, no en el fútbol, no en el gozo de estar con tu esposa, en el acto matrimonial, no en el gozo que te da estar con los amigos en una carne asada compartiendo cerveza, no, en el gozo del Señor, porque es nuestra fuerza. Ahora, si tú, cuando has tenido pérdidas como David, o cuando has sido confrontado por la palabra de Dios, no te pongas triste. Tienes la solución, ¿cuál es? Fortalécete en el gozo del Señor. Tú tienes que buscar a Dios para fortalecerte en su poder. Ahora, quiero decirte esto. La fuerza espiritual que necesitamos para soportar las luchas de la vida proviene solamente al estar conectados con Dios mediante su palabra. La palabra nos da directrices para aprender a fortalecernos en Dios. Fortalezcanse en el Señor significa saquen fuerzas del Señor, porque ustedes no tienen ningunas. ¿Han visto esas películas donde va un avión caza F-15 volando en el cielo? De repente llega un avión Hércules grandísimo, se posa sobre él, sale una manguera, se conecta al avión caza y empieza a bombear gasolina, de tal manera que el avión caza puede seguir su recorrido durante miles de kilómetros más. Luego llega a otra base, está otro avión, ahí se vuelve a cargar, de tal manera que puede el avión caza volar hasta 24, 36 o 48 horas seguidas, de tal manera que no tiene que poner su, tren de aterrizaje sobre el piso. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si quieres estar en los lugares celestiales con Cristo, tienes que fortalecerse de la misma manera con Dios, conectarte con Él. Mira, Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? ¿Alguien lo sabe? 3 veces. Cuando vino un edicto prohibiendo que se orara a cualquier otra persona, sino solamente al rey de Persia, al rey Ciro, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel dijo, no, pues está bien, la ley lo prohíbe, ya no voy a orar. ¿Qué haría usted el día que digan, ¿saben qué? Vamos a cerrar todos los templos, ya nadie va a poder reunirse en ningún templo. ¿Qué haría usted? ¿Se va a quedar de brazos cerrados, de brazos cruzados? No. Usted va a seguir yendo, porque a usted no le importa lo que diga la gente. Pero a veces, el simple hecho de que un familiar te diga, ahí vas con los hermanos otra vez, no aprendes, sigues siendo el mismo, sigues batallando con tu carácter. ¿Y crees que te van a cambiar allí? Como decía una cosa ayer con un grupo de jóvenes, a veces te van a decir, ahí nada más vas a que te hagan un coco wash y a que te bajen el dinero. No, no me bajan el dinero, yo lo doy voluntariamente para la obra de Dios, porque se necesita avanzar en el reino de Dios. Y en primer lugar, no me hacen un coco wash, ¿sí? No solamente me lavan el cerebro, también me lavan el alma y me lavan el corazón con la palabra de Dios. Quiero decirte esto, saquen fuerza del Señor, porque ustedes no tienen ningunas. ¿A poco no les ha pasado que ustedes mismos llegan el domingo aquí con lo último, con la reserva, con las últimas energías espirituales? Y tú dices, tengo que ir a la iglesia, podría irme a trabajar en este momento tiempo extra, podría ir con mi familia a disfrutar un pasatiempo porque no los he visto hace 2 semanas o 3 semanas, podría irme de viaje a Monterrey, a Santa Lucía, podría irme en la ruta recreativa, pero ¿sabes una cosa? Necesito aire espiritual, necesito alimento espiritual porque siento que voy a desfallecer. El asunto es, o te fortaleces o te debilitas, pero no te puedes quedar en medio. Si dejas de fortalecerte, déjame decirte que te vas a debilitar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Tienes que entender esto. Su objetivo es debilitarnos espiritualmente. Cuando ya no aguantas a tu esposo, cuando ya no aguantas a tus padres, cuando ya no aguantas a tus hijos, ahora tengo que decirte esto. Satanás se va a aprovechar para debilitarte, para manchar tu testimonio, para hacerte quedar mal con la gente. Y entonces
Quiero que entiendas esto, que esto no es repentino. El debilitamiento espiritual no es repentino, es gradual, es poco a poco. ¿Cuál es el resultado? Cansancio, depresión, falta de visión, carnalidad. Cuando empiezas a decir cosas, a decir albures, a expresarte de una manera que no es de un creyente, cuando te empiezas a sentir triste. Esta semana fui a ver a una persona que me pidió de otra iglesia que fuera a visitarla. Y yo nunca le digo que no a la gente. Pero sí luego ya les explico, mira, las cosas son así. Vas con tu pastor o vienes conmigo, te comprometes allá o te comprometes acá. Total, voy con esta persona. Desde que la vi, noté un rostro de una profunda tristeza. Vaya, de esa tristeza que hasta se contagia. Que hasta me daban ganas de ponerme triste. Pero tuve que vencer. Y entonces entro allí. Porque quiero decirte una cosa, la salud espiritual es tan evidente como la salud física. Cuando alguien está enfermo espiritualmente, se va a notar. Se va a notar. Y el siguiente paso es que va a dejar de ir a la iglesia. Va a dejar de tener comunicación con el pastor. Va a dejar de congregarse. Luego va a empezar a tener resentimientos. Luego va a empezar a amargarse. Va a empezar a llenarse de ira continua. Hasta que va a explotar. Y va a decir, ya no quiero saber nada de esto. Me iba mejor cuando no era cristiano. Antes al menos tenía amigos. Aunque tenía una cerveza en la mano, una carne asada. Al menos tenía amigos que me podían escuchar. Ahora no tengo con quién convivir. Me siento totalmente solo. Tienes que aprender esto. Entonces has caído en la carnalidad. Has perdido la visión de lo que Dios quiere para ti. Mira, Salmo 40, versículo 1. Es un pasaje en el cual el salmista se encontraba en esta situación. Pero una vez más te digo, tú no tienes que quedarte en el pozo de la desesperación. Tú no fuiste creado o salvado por Dios para vivir en ese estado continuo. Mira lo que dice el versículo 1. Pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora, quiero que entiendas esto. El salmista se encontraba en la depresión, se encontraba en la tristeza. El salmista estaba en el pozo. ¿Qué fue lo que él hizo? Esperó a su Dios. Hizo varias acciones que aquí vemos relatadas y tuvo varias consecuencias positivas. Ahora, Dios nos alerta para que nos hagamos responsables de nuestra vida espiritual. Ahora, ¿quién es responsable de tu vida espiritual? Te pregunto. ¿Soy yo? ¿Soy yo el pastor? Yo soy un guía. Yo te digo, te sirvo el plato, pero tú te lo tienes que comer. Porque hay gente que quiere peladito y en la boca, ¿verdad? Quiere la pura carnita. Que uno le deshuese la carnita. No, las cosas no son así, hermanos. Yo a usted le digo, ¿sabes una cosa? ¿Quieres tener una vida de éxito? Lee la Biblia, ora, busca consejería, yo te la doy, pero tú tienes que hacer la otra parte. Yo te doy el consejo, pero tú tienes que realizarlo. Si no lo realizas, déjame decirte que entonces te vas a empezar a debilitar. Porque el mayor debilitante del cristiano, ¿sabes cómo se llama? Son dos. Y uno es la cara del otro. La otra cara de la moneda del otro. ¿Sabes cuáles son? Desobediencia por incredulidad. Desobediencia por incredulidad. Así que tienes que entender que Dios te dice, hazte responsable de tu vida espiritual. Ahora, quiero decirte esto. Nosotros, ya que tienes fuerza en el Señor, tienes que guardar tu fortaleza. La fuerza acumulada va a crear una fortaleza en ti, en tu mente especialmente, en tu espíritu y en tu alma. Tú no te vas a dejar llevar por las emociones, no te vas a dejar llevar por los pensamientos, ni que controlen ellos tu vida. Tú vas a controlar tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. ¿Y sabes cómo se le llama esto? La fuerza acumulada se le llama una fortaleza. Es como un torreón, es una torre que se va edificando. Mira,
Una fortaleza era una torre con muros altos, tenía una atalaya, tenía vigilantes en 3 turnos para tocar la trompeta y anunciar la llegada de los enemigos. Ahora, ¿tienes tú una fortaleza en tu vida? En nuestra mente hay fortalezas que pueden ser usadas para el bien o para el mal. Las malas deben ser destruidas, las buenas deben ser edificadas. Algunas fortalezas en nuestra vida, en las vidas de ustedes, están a medio terminar, porque se ha dejado la obra inconclusa. Mira, la Biblia destruye fortalezas mentales equivocadas y construye fortalezas correctas. ¿Estás entendiendo eso? El objetivo de Satanás es controlar tus fortalezas mentales. ¿Cómo? Él va a llegar, te va a poner pensamientos de impureza, pensamientos de desvalía, va a querer sembrar en ti pensamientos de odio, de rencor, de resentimiento, pensamientos de lo peor, de adulterio, de fornicación, de ira. ¿Estamos entendiendo cómo es que Satanás actúa? Y una vez que tiene control de esa fortaleza, se va a empezar a extender a otras partes de tu vida y de tu alma. Todo empieza con un pensamiento. Y entonces él empieza a alentarte y te dice, mira, pues si tu esposa no te hace caso, pues mira, la vecinita, ella te hace ojitos. Si tu esposa no quiere tener relaciones contigo, la vecina ahí está, no está casada, es soltera, tu esposa se va a trabajar, ella está las 24 horas del día. Satanás empieza a alentarte para que hagas el mal. Hasta que un día sales, ya también estuvo trabajando en ella, y más si no es hija de Dios, tiene más control sobre ella. Y un día te va a decir, ¿qué onda, vecino? ¿Cómo está? Pues ¿qué onda? ¿Cuándo me visita? ¿Cuándo pasa por una tacita de azúcar? Y pues ya te dio la invitación. Ya nada más está de que lo hagas, que traspases la calle, que toques la puerta y ya caíste. Satanás yo le llamo la partera del pecado, porque primero te pone una señal, un pensamiento, luego te está embarazando, hasta que dices, ¿sabes una cosa? Pues ya estoy listo para realizar el pecado. Es cuando Dios se vuelve irreal en tu vida, tu esposa se vuelve irreal, tus hijos se vuelven irreales, tu trabajo se vuelve irreal, todo es irreal. Lo único real para ti es decirle que sí y cometer ese pecado que tú sabes en tus 5 sentidos que va a destruir toda tu vida. Nos decía el pastor Abel Flores hace 2 semanas en una reunión que tuvimos de pastores, una conferencia que nos dio. ¿Saben una cosa, pastores? Aunque sea por lo que ganan, por el trabajo que tienen, no pequen. Aunque sea por eso, ya deja tú lo espiritual, deja tú el ministerio, aunque sea porque vives bien, no peques. Ahora, si nos lo dicen a nosotros, imagínense, a un miembro común de una iglesia, ¿qué tenemos que decirles nosotros? Ahora, mira, Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 5, está antes de Salmos. Usted no va a batallar, antes de Nehemías, antes de Esther, está el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 5. Déjeme leerlo, sígame el paso y si no, escuche. 32, versículo 5. Ahora, quiero decir una cosa, hermanos. Cuando yo era niño, yo nunca escuché en mi iglesia que un pastor se parara y que dijera lo que yo le estoy diciendo con respecto al adulterio. Nunca lo escuché. Nunca escuché que un pastor dijera, ¿saben una cosa? El día 23 de noviembre vamos a tener una reunión. Vamos a tener una reunión donde voy a darles una conferencia, un discipulado para matrimonios, porque noto que hay algunas dificultades en los matrimonios, otros tienen que madurar. Porque cuando fortalecemos las familias de la iglesia misma es fortalecida. Nunca de niño yo vi eso en mi iglesia. Lo que sí veía era que constantemente había mujeres que sufrían mucho por el maltrato de los esposos. Vi cómo familias se desmoronaban ante el adulterio. Y entonces dije, es necesario que se hablen estos temas. Mire, Segunda de Crónicas 32:5, escuche lo que dice. Después con ánimo resuelto, mira, las cosas de Dios se deben hacer con gusto, si no mejor ni las hagas. Edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar torres
y otro muro por fuera. Fíjate, este hombre, ya había un muro, dijo, vamos a hacer otro, no es suficiente. Luego dice, fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. ¿La espada para qué es? Para atacar. ¿El escudo para qué es? Para protegerte. Tú tienes que resguardar tus fortalezas mentales y espirituales al máximo. Si es necesario, dile a tu esposa, ¿sabes una cosa? Te quiero aquí conmigo cuando estoy en el Facebook chateando. Además, aquí está mi contraseña. Puedes entrar cuando quieras y checar lo que quieras de mi correo electrónico. Eso habla de confianza y de que tú mismo te estás previniendo de que el día de mañana no vas a tener una plática indecente o indecorosa con alguna persona al otro lado de la red que te llegue a contaminar. Tú tienes que poner todas las cosas al máximo. Tienes que hablar con la gente. Tienes que tú mismo protegerte. Por ejemplo, yo como pastor, hermanos, yo cuando voy a hacer una visita, me llevo a mi esposa y como no puedo dejar a mis hijos solos, pues ahí voy con todo el kindergarten detrás de nosotros. Pero yo no hago una visita, especialmente con una hermana, yo a solas. El día, hermanos, incluso se los digo, el día que yo llegue a su casa solo, hermana, ciérreme la puerta y no me abra, porque vamos a proteger nuestro testimonio como iglesia. Y si voy a ir yo solo es porque va a estar su esposo, va a estar su madre, va a estar su prima, va a estar su hermana. Y si no, mejor, mire, yo mismo, perdóneme, pero yo no voy a entrar a su casa. ¿Por qué? Porque yo debo de protegerla a usted y debo de protegerme a mí. No porque yo tenga malas intenciones o yo desconfíe de usted, sino principalmente para que no se levanten dichos y diretes allá afuera con los del mundo. Yo sé quién es usted, yo sé quién soy yo, pero también debemos de protegernos desde ese aspecto de la vida espiritual. Porque en nuestra mente hay fortalezas. Ahora, tenemos que construir nuestras fortalezas correctas y destruir las equivocadas. Mira, el Milo era la última fortaleza que David había mandado construir en esos tiempos, y que cuando llegaba a traspasar los muros el enemigo, cuando llegaban las torres a caerse o a destruirse, cuando las espadas y los escudos no eran suficientes, la gente, su último recurso era irse al Milo. El Milo era una torre alta, grandísima. Y entonces ahí se iba la gente y decía, aquí vamos a entregar nuestra vida para que no nos destruya el enemigo. Y si tiene que destruirnos, aquí nos va a encontrar, pero aquí vamos a dar la última pelea, la última resistencia. Ahora, quiero decirte una cosa, Satanás usa caballos de Troya. ¿Han escuchado del caballo de Troya? Un regalo que se le dio a la ciudad de Troya por el ejército extranjero enemigo. Habían estado durante muchos años en guerra. Llega el caballo de Troya y dicen, oye, qué hermoso regalo. Un caballo gigantísimo. Pero en la noche, cuando toda la ciudad estaba dormida, salen los soldados por debajo del caballo. Estaban escondidos allí y empiezan a atacar la ciudad hasta que la ciudad de Troya cayó. Cuidado. A veces hay cosas que Satanás te va a dar regalos que parecen buenos, pero son caballos de Troya para después destruir tu mente. Cuidado. Mire, cada palabra memorizada es un ladrillo que se va construyendo en la fortaleza espiritual impenetrable ante los ataques del enemigo. Cada palabra escuchada, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice. Ahora, cuando un joven rehúye a la inmoralidad, es porque tiene una fortaleza moral e impenetrable, edificada con la palabra de Dios. Cuando un joven le dice a una jovencita, ¿sabes qué? Vamos a echarnos un fajecillo, un free, ¿qué te parece? Ahora dicen free, un faje, ¿qué te parece? ¿Sabes qué, mijo? Te me vas de mi vida en este instante. Yo soy cristiana y yo me doy a respetar. Cuando el novio le pide a la novia que lamentada prueba de amor, ¿saben a qué me refiero? Y lo digo porque son expresiones que se usan y que nuestros hijos están expuestos a ellas y se les debe de prevenir. ¿Sabes qué? A mí no me das anillo de compromiso, a mí me das anillo de compromiso. Y luego los niños. ¿Sabes qué, mijos? Yo estaban días pasados porque pasaron unos perritos muy bonitos, estábamos comprando unos burritos ahí en cierta calle. Y pasaron unos perritos muy bonitos y mis hijos encantados con los perritos.
Y mire, dirá que soy paranoico, pero no sé. Les decía a mi hija y le decía a mi hijo, ¿saben qué, mijos? Cuando alguien se acerque con ustedes con un perrito, sea hombre, mujer, joven, señor, señora, les diga, ¿verdad que el perrito está muy bonito? Digan, sí, está bonito. Pero si dicen, ¿saben una cosa? ¿Quieres uno? En mi casa tengo otro que te puedo dar. Vamos a mi casa. ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Qué le dirías tú, Abraham? Pero es un perrito bonito, te lo van a dar. ¿Por qué no? En primer lugar, porque no lo conozco usted. Segundo lugar, porque hay peligros. Tercer lugar, porque te pueden hacer daño, una huella que se va a quedar marcada en tu vida para siempre. Usted tiene que prevenir a sus hijos y de esa manera ir creando fortalezas. Cuando usted los enseña a orar en los alimentos, cuando hay un problema y dice, ¿sabes qué, mijo? Vamos a orar por tu salud, vamos a orar en el altar para buscar que Dios te dé sabiduría. Cuando a mis hijas les digo, ¿sabes que eres hermosa? ¿Sabes que eres inteligente? ¿Qué le estoy diciendo a mi hija? Que hay un hombre que la ama por lo que él es, por lo que ella vale. Y que el día de mañana cuando se encuentre un patán que le diga, eres una basura, no sirves para nada, te me vas de mi vida. ¿Qué significa eso? Tú no te vas a dejar controlar por las emociones ni por los sentimientos. Te amo mucho, pero amo más a mi Dios y a mi familia. Y el día de mañana una mujer que se le cría de esa manera va a buscar un hombre que la trate de esa manera. Estás creando una fortaleza. Cuando a ustedes jóvenes, sus padres les dicen, ¿sabes qué? No vas a ir a pedir Halloween, es porque te están previniendo de algo, un peligro mayor. Cuando dices, ¿sabes una cosa? No vas a ir a esa pijamada con tus amigos porque no conozco a sus padres, no sé qué van a hacer allí. Porque, oiga, a veces las jovencitas son tan tontas. Se van a las mentadas lunadas o pijamadas, hacen tontería y media. Luego suben las fotos a Facebook para acabar con broche de oro las tonterías de la noche. Cuidado, cuídense. Cuando tú haces lo bueno y rechazas lo malo, estás poniendo un bloque en tu propia fortaleza, edificada con la palabra de Dios. Ahora, por eso es importante lo que entra en tu mente. Mira, programas, películas, páginas web, las pláticas que mantienes con la gente. Ahí cuando entro a veces a Facebook, mira, quiero decir una cosa, no es que yo sea un policía de Facebook o que ande checando cada Facebook, no, solito me llegan las notificaciones, solitas aparecen allí. Oye, Mariana, ¿qué pex? ¿A qué hora se hace la fiesta? ¿Te vas a llevar las chelas? Y Mariana es cristiana. Un día me decepcionó porque una jovencita se acercó a mí y dijo, pastor, yo quiero servir a Dios, quiero prepararme mejor para servir a Dios. Y allí en Facebook, tomándose una cerveza. A veces simplemente digo, que Dios te bendiga. Y a veces sí les envío mensajes, les digo, nada más te recuerdo lo que dice Efesios 5:18. Punto. Ahí nos vemos. Efesios 5:18, ¿qué dice? ¿Alguien lo sabe? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos con el Espíritu Santo. Punto. Seguimos adelante. Nuestra mente es una cámara fotográfica. Las imágenes que promueven inmoralidad tienen la capacidad de corrompernos. Ahora, quiero decir esto, y es importante. ¿Qué hay de malo con la pornografía? La pornografía viene de dos palabras griegas, pornos y grafos. Grafos se refiere a imágenes gráficas. Pornos es porneía, que significa una utilización incorrecta del sexo. Cuando una persona tiene relaciones con otra persona antes de casarse, se le llama, ¿cómo se le llama? Fornicación. Cuando estando casados una persona tiene relaciones sexuales con un tercero, se le llama adulterio. La pornografía es un uso inadecuado del sexo basado en la utilización de imágenes gráficas, fotografías, videos. Hasta cómics hay ya de pornografía, especialmente en Japón. Mire, en primer lugar, quiero decir, la pornografía es un veneno psicológico. Cuando una persona ve pornografía, se está echando veneno en la mente. Ahora, existen 4 pasos en la pornografía. Escuchen, en primer lugar, la adicción. ¿Qué es? Es como una droga. El individuo, por lo general un varón, pero también las mujeres pueden sufrir este problema, se hace adicto a la pornografía ante la exposición continua ante imágenes gráficas explícitas. En segundo lugar, viene la intensificación. ¿Qué es? Al pasar el tiempo, se necesita una conducta más pervertida, materiales más explícitos, para que la persona encuentre placer. Tal como las drogas, debe aumentarse una
dosis. Entonces ven unas imágenes, lo dicen, no, ahora quiero otra cosa, y no voy a decir cosas porque es muy fuerte este tema. Pero mira, primero es adicción, luego ¿cuál viene? Intensificación. En tercer lugar viene la insensibilización. ¿Qué es? Lo que originalmente era escandaloso y antisocial y depravado, ahora llega a ser aceptable. La persona no se ofende con este material, incluso dice, bueno, pues si mi esposa no me quiere complacer, pues yo me voy a complacer solo viendo la pornografía. Eso es incorrecto. La Biblia dice, no bebas aguas de otro caudal, bebe las aguas de tu propia fuente. ¿Cuál es la fuente tuya? Tu esposa, tu esposo. Mira, hasta aquí todo ha sido mental, pero luego viene el cuarto punto, que es la realización. El individuo es tentado a realizar lo que ve con su compañera, con miembros de la familia y lo más grave a veces, con los propios hijos e hijas. Se lo digo porque la pornografía es un mal de nuestra sociedad. Yo espero que en nuestra iglesia no haya estos problemas. Y si tengo que decirlo, es para prevenirle a usted como padre, como esposo y como hijo. Y a la gente de allá de fuera que escucha estos mensajes, yo sé que hay gente que sí batalla con este problema. Así que no solamente voy a dar la exposición del problema, vamos a dar algunas soluciones esta tarde, si Dios nos lo permite. No solamente la pornografía es un veneno psicológico. En segundo lugar, es una enfermedad social. Mire, las manías sexuales son tan malas como el cáncer. La pornografía, quiero que escuche usted esto, no es una vía legítima para liberar las tensiones. Esto es creer que los alcohólicos se curan con más alcohol o que los drogadictos con otras drogas. ¿Sabes qué? Tú eres adicto a la cocaína, entonces vamos a darte heroína. Esa no es la solución. O que los incendios se apagan con gasolina. ¿Quién se atrevería a apagar un incendio con gasolina? ¿Verdad que nadie? Pero hay gente que dice, pues como no puedo tener relaciones sexuales, no me he casado, por ejemplo, mi esposa me es indiferente, mi esposo me es indiferente, pues entonces voy a buscar pornografía. Estás echando leña al fuego. Estás echándole además gasolina. El problema va a ser mayor. Aléjate de esas cosas. Mira, siguiendo adelante, estadísticas. En Estados Unidos, una de cuatro niñas en Estados Unidos será abusada por un adulto. En Estados Unidos, 1 de cada 10 niños serán abusados por adultos. Pero en realidad es mayor la cifra. El asunto es que los niños son más introvertidos que las niñas. Las niñas lo manifiestan, los niños no lo manifiestan. El 75% y el 80% de los casos, entre el 75% y el 80% de los casos de abuso sexual, es cometido por un individuo a quien el niño o el adolescente conoce desde antes. No son personas extrañas, son personas del mismo vínculo familiar. En el 50% de los casos son parientes como los padres, ya sean biológicos o padrastros, novios de las madres, tíos, abuelos. Fíjese usted con quién deja a sus niños. Una persona que ha sido abusador, es muy difícil que deje esa conducta. Por eso, tenga cuidado. Tíos, abuelos, hermanos, etcétera, son las personas que cometen el abuso sexual. Aproximadamente el 75% de las víctimas son niñas y el 25% son niños. 1/3 de las víctimas son menores de 6 años, el otro tercio es entre los 6 y los 12 años y el tercio restante tiene entre 16 y 18 años de edad. Jóvenes. Un problema de la juventud es que se sienten invulnerables, indestructibles e inmortales. Y andan a veces a altas horas de la noche. Yo recomiendo que cuando oscurece, los hijos ya no deben de estar en la calle. Y si ahora oscurece a las 6 de la tarde, con mucha más razón. Sube el caso de una jovencita que iba saliendo a una fiesta, la secuestraron, la llevaron a casa de seguridad, llegó la policía, la metieron a la cárcel acusándola de secuestro. Ella no tenía nada que ver con eso. Pero se deslumbró porque era una camionetota, unos muchachos guapos, dijeron súbete, música reggaetón, que digo que el reggaetón es del diablo, no me quieren creer.
Si no, mira, es demasiado desagradable aunque no sea del diablo. Ah, pero ahí, escuchando la música, se la llevaron para allá. Ahorita está en la cárcel esta jovencita, acusada de un crimen mayor que ella no cometió. Ahora, quiero que sigas entendiendo esto. No todos los que ven pornografía son pervertidos sexuales, pero quiero decirte esto. Sí, todos los pervertidos sexuales ven pornografía. Así que ¿para qué te arriesgas? Mejor huye de la pornografía. No es para ti. Y menos si eres hijo de Dios. Ponte a cuentas con Dios. Porque en tercer lugar, la pornografía es un destructor de hogares. Oiga, ¿a usted le gustaría que su esposo estuviera en la computadora viendo cosas indebidas y que los hijos atrás de él? ¿Verdad que no? Se pierde la confianza. La hostilidad es la dinámica esencial de la pornografía. Si un hombre satura su mente con pornografía, es probable que trate a su esposa y a su familia con perversidad. Ahora, la destrucción espiritual que conlleva la lujuria. Mira, trae muerte espiritual. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16. No vamos a leer el pasaje porque habla básicamente del proceso que ya les dije hace un momento. Satanás te empieza a alimentar con pensamientos impuros. Si tú los alimentas después más con pornografía, vas a traer una muerte espiritual para tu vida. A Dios no le agrada eso. Ahora, ¿cuál es la solución? El aislamiento no es la solución. Que desconectes el internet, que rompas la computadora, no es la solución. Ahora, ¿cómo mantener la mente pura? Salmo 119, versículos 9 al 16. Allí viene la solución. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Mira, una imagen con contenido sexual erótico se va a guardar en tu mente durante 20 años. Así que quiero decirte que hay una tarea. ¿Cuál es la tarea? Saturarte de la palabra de Dios. Mira, este libro, escucha, no tiene ni una sola imagen. ¿Te has fijado? ¿Verdad que no tiene fotografías? Originalmente no tenía fotografías. Aunque algunas Biblias luego se les añadieron mapas y fotos y todo eso. Quiero esto. Este libro, a pesar de ello, cuando tú estás leyendo la Biblia, te estás imaginando lo que está sucediendo en el pasaje. ¿A poco no es cierto? Este libro significa que es poderoso. Esta palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, dice la Biblia, y discierne las intenciones del corazón, purifica tus pensamientos, porque es viva y eficaz. Vaya, es como, te hablé del troyano. A veces hay virus que se insertan en las computadoras, se llaman troyanos, son para destruir. Bueno, este es el antídoto para la enfermedad. Te nutres de la palabra de Dios, vienes a escuchar la palabra de Dios, Dios te está limpiando. Está destruyendo cada fortaleza mental equivocada y entonces te está manteniendo la mente pura. Ahora, tienes que admitir cuál es tu problema y tienes que limpiarte de él. Una persona con una mente sucia tiene un surco en su mente. Mira, vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículos 9 al 16, perdón. Vayan junto conmigo al Salmo 119. Miren, versículos 9 al 16. Escucha lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mira, la impureza moral, sexual, la pornografía, hacen surcos en tu mente, hacen fortalezas de las cuales a veces no se puede salir. Admitir que tenemos un problema es el primer paso para limpiarnos. Quiero decir una cosa, Dios no limpia excusas ni coartadas, solamente pecados confesados. Tienes que confesar el pecado. Dios ya lo sabe, solamente tienes que venir a decírselo y admitirlo y pedirle que te limpie. Mira,
Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Te fijas? No hay otra manera de limpiarte más que a través de la palabra de Dios. Ahora, la palabra limpiaos es catarsamos, catarsis, purificación. Es una limpieza interna. Miren, ¿alguien de ustedes se ha enfermado del estómago? Hay dos mecanismos que el cuerpo tiene para curarte. ¿Sabes cuáles son? No te va a gustar lo que te voy a decir. Diarrea y vómito. Esa es ser limpiados, es lo que está diciendo, es la imagen que transmite. El vómito no nos gusta, es desagradable, pero es para sacar todo aquello que te está enfermando. Igual la contraparte, que no la voy a mencionar. Es una limpieza, una purificación. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que tienen razón aquellos que dicen que aquí vienes por un coco wash. Sí vienes por un coco wash, en tu mente y en tu corazón. Y es más efectivo que un Alka-Seltzer, que un agua mineral, que una Treda o Pepto-Bismol. Primero, tienes que permitir que Dios te limpie para después tú, mantenerte limpio. Dios hace la primera parte, tú haces la parte secundaria. Tú tienes que darte mantenimiento a través de la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer una pregunta y no me conteste. Si no lees la palabra de Dios, ¿vas a mantenerte limpio? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No hay de otra. Ahora, hay que admitir la adicción, la impureza y pedirle a Dios que nos limpie con su palabra. 1 de Juan 1:9. Ahora, en segundo lugar, tienes que afirmar su propósito de mantenerse limpio. Salmo 119, versículo 110, escuche lo que dice. Que por cierto digo, el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 110. Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Escuchas, Satanás te va a poner lazo, los amigos te van a poner lazo, porque su único objetivo es que tú quedes mal y luego burlarse de ti y luego decir, mira, y dice que es cristiano, pero ya se tomó una cerveza. Y dice que es cristiano, pero ya vio pornografía. Dice que es cristiano, pero ya se fue con una mujer ajena. Oiga, hay una empresa aquí en Saltillo que está en Derramadero. Hay muchos cristianos allí, pero ¿sabe una cosa? Es un escándalo lo que está sucediendo ahorita con los cristianos de allí. Con algunos, no digo todos. Pero ¿sabe una cosa? Es una vergüenza a veces que se dicen cristianos y andan con otra mujer, andan con otro hombre. ¿Creen que verdaderamente son cristianos? Tal vez sí, pero deben de limpiarse. Tienen que reconocer su problema y apartarse de él. Porque la tibieza moral es un insulto a la santidad de Dios. Santiago 1:8, Santiago 4:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra inconstante, ¿saben ustedes lo que significa? Borracho. ¿Cómo camina el borracho? ¿Alguien quiere hacer el pasito del borracho? ¿Tú, Abraham, lo haces? Hazle aquí, vente aquí al frente. A ver, miren, fíjense cómo camina el borracho. A ver, tú Josué ahora, a ver aquí. ¿Ve? Otros ni caminan. A ver, tú, hermanito, haz el pasito del borracho, ¿no? Nomás está pensando en el pisto. Hay cristianos que así andan por la vida espiritualmente, andan dando de sablazos, se golpean contra las paredes, parecen tontos. ¿Por qué? Porque son inconstantes en todos sus caminos. No son constantes en la lectura de la Biblia, no son constantes en la oración, no son constantes en la predicación, no son constantes en la asistencia a la iglesia. Esa es la palabra, esa es la expresión. Miren, tengo una alumna de instituto bíblico. El día de ayer tenía que hacer una exposición. La tuve que hacer yo por ella. ¿Sabe usted por qué? Me dice, pastor, es que estuve muy ocupada toda la semana. Dice, ¿o sea que me estás diciendo que cualquier ocupación es más importante que la palabra de Dios? ¿Que exponer tu clase? Oye, de esto depende tu calificación. ¿Sabes que te voy a reprobar? Dije, mira, te voy a dar la oportunidad, pero quiero que entiendas que es la última oportunidad. Porque ustedes tienen carrera, ustedes tienen una profesión, y te aseguro que en tu trabajo no llegas tarde.
no incumples tus labores, porque aquí sí debe de ser así. Y que aparte te sientes con el derecho y la obligación de que yo te tengo que pasar con una buena calificación, aunque tú no cumplas con tus labores en el instituto. Ya, pastor, no me regañe, maestro. Le dije, oye, es que tienes que hacer una decisión. O la haces ahorita, o tarde o temprano, Dios te va a obligar a hacerla. De que estas cosas de servir a Dios no es un juego. Lo que vayas a hacer para Dios, hazlo con todo tu corazón. Lo que vayas a hacer de purificarte, hazlo con todo tu corazón. Entrégale todo tu corazón a Dios. No andes con mendicidades. No andes con mediocridades. ¿Sabes tú lo que es un cristiano mediocre? Mira, sencillo. Medio cree. Cree a medias. Sí cree aquí, pero no es obediente. Es un mediocre. Ahora, Deuteronomio 4:29. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Mas si desde allí, es decir, en ese problema moral que tienes, tú buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás. ¿La condición cuál es? Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Tal vez tú estás en el fondo del pozo. Si tú buscas desde allí a Dios, con todo tu corazón, déjame decirte que Él dice, me vas a encontrar. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busques con todo tu corazón. Jeremías 29:13 lo dice. Ahora, hay que proponerse. Mira, Daniel 1:8, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, se propusieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabes cuál era el problema de la comida del rey? Que antes de que el rey la comiera, había sido ofrecida a los dioses. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Échate este tamalito. Cuando tú vas a visitar a una familia que acaba de hacer un altar de muertos, cuidado. Ahora, te voy a decir una cosa. Por cuestión de testimonio, según el apóstol Pablo, tú oras, Dios santifica el alimento y te lo puedes comer, aunque antes haya sido ofrecido a los muertos. No hay ningún problema. ¿Te fijas? Tal vez ustedes aquí en el norte no están entendiendo lo que digo, pero para el sur sí es un problema, porque es muy común estas prácticas de ofrecer comida a los muertos o a los santos. Y entonces la gente les causa repulsión eso, a los cristianos. ¿Pero qué dice Pablo? Oye, tal vez esa gente que está allí se pudiera un día convertir al Señor. No lo rechaces por su idolatría. ¿Sabes qué? Ora por el tamalito, Dios lo santifica y vas a ver más rico. Job 31:1, hay que hacer un pacto. Mira, hazlo con todo tu corazón, la búsqueda de Dios y de apartarte del mal. Proponte no contaminarte. Y en tercer lugar, haz un pacto. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría de ver una mujer y desearla en mi corazón? No te tienes que sacar los ojos. Todo empieza aquí. De aquí están los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, las iras, los insultos. Haz un pacto delante de Dios y cumple ese pacto. Ahora, se necesita determinación para vencer la lujuria. Solamente tú puedes tomar esta decisión y quiero decirte, nadie más lo va a hacer por ti. ¿Sí? Ahora, tú necesitas una protección. ¿Cuál es? Guardar la palabra de Dios. Santificarte, ¿qué significa? Apartarte para Dios. Cristo dijo, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Juan 17:17. Ahora, tienes que memorizar la palabra. En mi corazón he guardado, he memorizado. Ahora, tienes que aprender a pasar tiempo con Dios. Tienes que tomarte una megadosis de la palabra de Dios. Si no, quiero decirte una cosa, no vas a poder salir del estado en el que tú te encuentres. La palabra de Dios no vale más que una novela barata si tú no la pones en práctica. Si piensas en lo que debes de pensar, no tendrás tiempo para no pensar en lo que no debes. Mira, Filipenses 4:8, léelo conmigo. Es un pasaje muy hermoso. Tienes incluso que aprenderlo si tú quieres vencer estas luchas. A veces no es pornografía, a veces es ira, a veces es rencor, es amargura, es falta de perdón. Así que ningún pecado es mayor que el otro. Todos son a la misma estatura delante de los ojos de Dios.
Mira, Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Te lo vuelvo a repetir, si piensas en lo que debes pensar, no tendrás tiempo para pensar en lo que no debes. Dicho de otra manera, mente ociosa, taller de Satanás. Mantén tu mente ocupada. El yoga te dice, vacía tu mente, vacía tus pensamientos, pon tu mente en blanco para alcanzar el nirvana. ¿Sabes qué es el nirvana? Es un estado en el que tú te encuentras con la deidad, un Dios impersonal que es solamente materia, es nada. Pero ¿qué dice la palabra? En mi corazón he guardado, he meditado las obras de Jehová. Nuestra meditación es activa, no es pasiva. No es vaciarte, es llenarte de la palabra de Dios. Ahora escucha, este animalito que tú ves allí, ¿cómo se llama? Armiño. Vaya, es como un perrito de la pradera. ¿Conocen los perritos de la pradera? Son bien bonitos, bien monos, ¿verdad? Muy hermosos, que ya se están acabando aquí en México. Mira, el armiño es un pequeño roedor que vive en las estepas de Asia, allá en Rusia. Vive en la nieve. Su piel es blanca como la nieve y suave y tersa. Antiguamente era usada para confeccionar abrigos de pieles lujosos y carísimos. El armiño era cazado cuando sus perseguidores depositaban barro y tierra alrededor de la pequeña abertura de su guarida. Cuando los perros perseguían al pequeño animalito, este corría a refugiarse en su guarida. Pero al llegar y ver la suciedad alrededor del pozo, en lugar de meterse bajo la tierra, se daba vuelta y se enfrentaba a los perros, luchando hasta la muerte, porque el armiño no quería deshonrarse ni manchar su piel blanca con el lodo. Prefería morir antes que ensuciarte. Te hago una pregunta. ¿Prefieres morir antes que ensuciarte? Deberíamos de preferir morir antes que ensuciarnos. Prefiere morir antes de ver pornografía. Prefiere morir antes que adulterar o fornicar. Límpiate, cuídate, porque los perros, porque Satanás te está acechando, a veces a través de amigos, a veces a través de gente desconocida. Te pregunto, ¿qué importante es para ti mantenerte puro o mantenerte pura? ¿Eres un armiño de Dios? ¿Un perrito de la pradera de Dios? Hasta aquí hemos llegado, porque la próxima semana hablaremos acerca de la necesidad del creyente de tomar toda la armadura de Dios. Mira, hay gente que es muy evangelista, pero le gritan a la esposa, le golpean a los hijos, se pelean con todo mundo. No se han puesto toda la armadura de Dios. Hay gente que se sabe la palabra de memoria, pero la usan para insultar, para rebajar a la gente, para humillar. No tienen toda la armadura de Dios. Hay gente que dice tener mucha fe, pero ante los problemas difícilmente permanece. Tiene muchas fortalezas. Cuando tú destruyas tus fortalezas espirituales equivocadas, vas a empezar entonces a preparar el terreno para edificarte con la palabra de Dios. Y mire, quiero decirle a usted esta cosa. Vamos a reconocer que tenemos a veces áreas de nuestra vida que no son correctas, hermanos. Tenemos que luchar. Usted cierre sus ojos, vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Vamos a decirle a Dios, aquí está mi vida, Señor. Yo he escuchado tu palabra, en realidad, Señor, quiero agradarte. No quiero ser una persona como nuestros niños hoy nos han enseñado. Una persona mediocre, una persona que no hace las cosas, más que solamente las inicia y no las termina, Señor. Señor, gracias esta tarde por esta palabra. Gracias porque yo sé que tú has hablado a nuestro corazón. Tú quieres prevenir, pero también quieres corregir. Si algún pecado hemos cometido, Señor, te lo confesamos en esta tarde. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Fortalece, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente, para que aprenda a pensar conforme a tu voluntad, Señor. Aleja de nosotros cualquier compañía, cualquier amistad,
cualquier pensamiento, Señor, que nos lleve, que nos enrede, para que hagamos la voluntad del maligno y no tu voluntad, Señor. Dice tu palabra, fortalezcanse en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Señor, fortalécenos. Pero también, Señor, danos la convicción para seguir luchando, purificándonos, Señor. Queremos ser gente dispuesta a pagar el precio para tener una mente pura, buenos pensamientos que te agraden solamente a ti, Señor. Te pido por cada varón, por cada joven, por cada niño, por cada mujer de esta iglesia, Señor, que nos hagas gente, Señor, consciente, dispuesta a luchar, a vencer, Señor, en esta guerra que no pedimos formar parte de ella y que sin embargo sabemos que el enemigo quiere destruirnos, va a usar todas las armas a su disposición para lograrlo. Pero gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Solamente ayúdanos a ser personas de fe, que creamos en ti, a no poner pretextos, sino solamente ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermanos, porque Él es bueno